Buenos días a todas y todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestros diálogos fiscales. Como siempre, tratamos de abrir un espacio donde podamos platicar de una manera relajada, de una manera entre amigos, sobre temas de importancia desde las disciplinas del derecho fiscal, del derecho público en general. Y hoy les tenemos un programa espectacular verdaderamente y tenemos invitados de lujo para esta ocasión. Tenemos eh, el tema del día de hoy es un tema que claramente nos inquieta desde que se hizo esta reforma, desde que se incorporó y que ahora pues está generando algunas problemas en cuanto a su aplicación y obviamente ver lo que podemos aprender de otras latitudes, como es costumbre de estos diálogos fiscales. Tenemos tres grandes invitados, grandes conocedores del tema de la responsabilidad penal de las personas morales. Y para ello nos acompañan el doctor Agustín Celorio, el doctor Cristian Scoponi de Argentina y el maestro Carlos Romero. Sin más, Pepe, pues adelante con estos diálogos fiscales. Muchas gracias, Luis. Muy buenos días a todos los que nos se han conectado para participar en la sesión del día de hoy. Y pues sin más, empecemos. Creo que el tema de la responsabilidad penal de las personas morales que se incorporó a nuestra legislación en 2016 ha generado muchas inquietudes. Amigos de auditorio, allá por el año de 1906, Estados Unidos empiezan a generar las primeras responsabilidades en el mundo anglosajón en materia penal para las personas jurídicas, con las regulaciones de la FDA, la famosa Agencia de Alimentos y Medicinas, Administración de Alimentos y Medicinas Americana, que empieza a generar un derecho regulatorio, una supervisión pública de trascendencia en el mundo penal. Pero, repito, en el ambiente del entorno continental europeo, es Italia, mediante un decreto del año 2001, del 8 de junio, el decreto legislativo 231, que plasma la primera ley regulatoria de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que posteriormente se empieza a desdoblar y tenemos en el ambiente latinoamericano hasta el año 2009 con la ley chilena, la ley 20.393, publicada en diciembre de 2009, que abre el paradigma que un año después, en 2010, se recepciona esta responsabilidad penal de las personas jurídicas por parte del Código Penal Español. Y así tenemos que en la ley 5/2010, el 22 de junio, se incorpora, aparece en la legislación española, la responsabilidad penal de las personas. Eso es muy relevante en el ámbito mexicano, que lo va a revisar nuestro querido amigo el doctor Carlos Romero, porque esa legislación de 2010 es la que se transporta al derecho mexicano y, como bien sabemos, en 2016 se publica esa adición de un capítulo para regular la responsabilidad penal de personas jurídicas en el ámbito mexicano. Pero, repito, es esta legislación del 2010 española la que atraemos al derecho mexicano. ¿Y por qué es importante? Porque España, años más adelante, en 2015, con la Ley Orgánica 1/2015, el 30 de marzo, utilizando lo que se denomina como la teoría de la prevención general para personas jurídicas, incorpora una nueva estructura donde ya se incorpora lo que se denomina el cumplimiento normativo. Ya aparece cómo se tiene que construir un programa de compliance y a partir de ahí, de este 2015, se abre un expansionismo del mundo jurídico iberoamericano partiendo de ese principio que está regulado en el 31 bis y que obtiene la mayor parte de los países que establecen esta regulación. ¿Y a qué me refiero? Taxativamente significa las personas jurídicas serán penalmente responsables. Ahí está la apertura de ese nuevo paradigma señalado expresamente en el artículo 31 bis del Código Penal Español con esta frase: las personas jurídicas serán penalmente responsables. Y aquí es importante porque se fusiona el derecho español, esa vertiente protagónica del derecho del modelo anglosajón, que impacta en toda la estructura del derecho continental europeo, porque entonces se presentan diferentes estructuras de cómo sancionar a la persona. El modelo español, que sí el mexicano y también
la ley argentina, que nos va a poner el maestro y doctor don Cristian Ecopoy, pues parte de esto, parte de que el efecto esencial va a radicar en esa figura. Entonces, si nosotros tenemos como punto de enlace en que la conceptualización es una definición propia, porque no la tenemos, y esto es importante resaltarlo a nuestros amigos de diálogos fiscales, no existe ni en la ley mexicana, ni en la ley española, ni en la ley argentina, una definición en el mundo penal, Luis, de qué se entiende por persona jurídica o persona moral. No hay en el mundo penal esa definición y se tiene que atraer del derecho privado para tratar de dar una explicación o un contenido a qué es una persona jurídica. Y esto es relevante porque recordemos que cuando se abren los capítulos de responsabilidad penal, se habla de una responsabilidad directa de la persona jurídica ya autónoma, estableciéndose esos parámetros basados esencialmente en el posicionamiento de que la persona jurídica, y eso es lo relevante en toda la tradición que se ha ido generando a partir de estos principios del año 2000, es que la base esencial es el incumplimiento del debido control organizacional. Se va a sancionar a la persona jurídica porque se incumplió con las estructuras organizativas y ahí surge pues el paquete que hoy denominamos tax compliance o criminal tax compliance para los que se dedican al derecho tributario. Recuerden que estamos en diálogos fiscales y entonces se genera pues que la sanción penal de manera autónoma a la persona jurídica es porque incumple ya sea esa figura de omisión o de comisión por omisión con unas reglas que deben de estar perfectamente datadas y que en el caso español se señalan a partir de la reforma del 2015 y que México nunca lo incorporó porque provenimos de la regulación española del año 2010. Es, de alguna manera, y lo hemos estudiado con la ley de responsabilidades administrativas también del año 2016, donde ya se establecen a nivel mexicano ciertos parámetros y ya se exige un programa de integridad para las empresas que van a contratar con el Estado para generar esos niveles de responsabilidad. Pero entonces el centro, el núcleo, el kernel de esa posición es, reitero, el incumplimiento del debido control. La empresa se va a sancionar, la persona jurídica va a ser sancionada y esto en el entorno español, desde la primera sentencia que se da en el año 2015, la sentencia bisiesta, 29 de febrero del 2015, ahí ya se plasma esa línea sancionatoria de que a las personas jurídicas se les van a responsabilizar por su propia conducta que incumple con ese deber de cuidado, con ese control organizacional que al final de cuentas es un sentido fundamental en la cultura tradicional española. ¿Y esto por qué? Porque en base a ese señalamiento de que lo que se va a sancionar es el incumplimiento del debido control, pues entonces surge todo el aparato de compliance, porque ¿cuál es el origen al final de cuentas del compliance? Y pues es que la cultura empresarial o la cultura empresaria es ante todo o debe ser ante todo una cultura de legalidad. Códigos de ética, gobernanza, responsabilidad social corporativa, principios, programas, mapas de riesgos y todo lo que después, a través de los diferentes modelos estructurales, ustedes conocen, nuestros amigos del auditorio lo deben de saber también, pues las normas ISO, que son normas orientadoras, y la propia UNE, que son las normas españolas, que vienen a establecer en base a ese principio rector de la responsabilidad penal en España y que se permea a todo Iberoamérica, que repito, es el incumplimiento del debido control empresarial y que partimos de un principio que tiene que ver con la esencia de esa responsabilidad. Y entonces, el objetivo del sistema penal español
es someter a proceso de forma eficaz a las personas jurídicas y sus programas de compliance. Cuando una persona jurídica es llevada a proceso en el sistema procesal penal español, la base esencial se da siguiendo parámetros que la propia Fiscalía Española, a través de una serie de guías, establece para que los jueces, para que los fiscales y toda la jurisprudencia que ha venido de 2015 para acá en forma abundante y que la última sentencia está a disposición de nuestros amigos a través de diálogos fiscales, que es la sentencia de nuestro amigo, el doctor Antonio del Moral, que es una sentencia de abril de este año, donde se establece la carga de la prueba sobre el modelo de prevención penal tratándose de la responsabilidad penal de las personas. Mi querido Agustín, perdón. Adelante, Luis. Perdón, te interrumpo, pero acuérdate que tenemos que seguir aquí con los tiempos y por supuesto vamos a retomar el tema de esa sentencia tan importante que nos estás platicando y además bastante fresca. Por supuesto, reiteramos nuestros saludos a todos nuestros asistentes, a todos nuestros invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estoy viendo que están reportando Estado de México, de Ciudad de México. Por ahí un saludo muy especial al maestro René Ortega que nos está acompañando. Y sin más, Cristian, por favor, platícanos la experiencia argentina con el tema de la responsabilidad penal de las personas morales. Gracias, querido Luis. Bueno, agradecer también a José, a la gente del IntelliJuris, la posibilidad de compartir aquí con Carlos, con Agustín, algunas reflexiones. A ver, qué decir, coincidir completamente con lo que bien ha dicho querido amigo Agustín. Hay evidentemente, entre el societas del Incre non pot, es decir, la cuestión de los argumentos dogmáticos, esto de falta de posibilidad de que la conducta de la persona jurídica realiza conducta, el tema de la culpabilidad y la finalidad de la pena, que son los tres argumentos tradicionales, ha sido declinado, ha quedado vencido por un tema de política criminal internacional con las líneas que ha citado Agustín. Dada esta situación, lo que queda, digamos, el hecho es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, claramente ha venido para quedarse, como ha dicho alguna vez algún miembro del Tribunal Supremo Español. Entonces aquí me parece a mí, y para compartir con los amigos que nos están viendo hoy en día, es ver cómo esa respuesta que se da ante un hecho dado, ante un hecho consumado, sin perjuicio de que están quienes todavía pueden seguir sosteniendo la imposibilidad de sancionar a las personas jurídicas, pero dado el hecho normativo indiscutible, lo que hay que ver es cómo se da esa respuesta. Para mí la utilidad del análisis, por eso celebro digamos, el núcleo de este conversatorio, tiene que ver cómo constitucionalizar la respuesta. Es decir, dado el hecho de que las personas morales o jurídicas, como las llamamos aquí, van a responder penalmente, hay que ver cómo racionalizar y constitucionalizar eso. Ya lo dijo muy tempranamente en una sentencia anterior, incluso a la propia reforma que citaba Agustín en España de la ley del año 2015, una sentencia del Tribunal Supremo, hay un voto allí de Manuel Marchena, en donde se discutía si la legislación, bueno, tenía un sistema de heteroresponsabilidad, es decir, de traslación de culpa o de autorresponsabilidad, en el sentido que lo postula quizás Gómez Jarras en España. En la discusión de esto dice, parafraseando lo que dice allí Miguel Marchena, es más allá de la cuestión nominal, lo que debemos tener presente es que se deben respetar los derechos fundamentales de las personas jurídicas. Y a mí me parece que es el escenario, que es el punto central. Por eso coincido en que un modelo respetuoso de la imputación de la persona jurídica debe tener presente un hecho propio de la persona jurídica, porque en derecho penal, sabido es que el principio de personalidad de la pena me impide sancionar a un sujeto por la conducta de otro. Entonces aquí, el mero hecho de que la persona, un empleado o un directivo cometa el delito, no sería admisible hacer una traslación objetiva a la persona jurídica. Por eso es que el hecho propio de la persona jurídica, el aporte por el cual se le termina
se la termina responsabilizando penalmente, debería estar anclado en esto que mencionaba Agustín, que Tiedemann tempranamente llamara como el defecto de organización de las empresas. Ese defecto de organización, que como hay una frase allí de Carlos Lascurain que nos permite entender muy bien cómo funciona el incentivo de la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque el legislador lo que le dice a la persona jurídica es: usted organícese de tal manera que las personas que la integran no puedan cometer delitos en su favor, porque si usted no se organiza adecuadamente, yo la voy a sancionar a usted. Este es el mensaje que está detrás de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, ¿cómo demuestra una persona jurídica que está bien organizada, es decir, que no tiene un defecto de organización, con un programa de cumplimiento robusto y eficaz? Estas son las dos caras de las cuestiones. Esto es clave. ¿Qué ha pasado en Argentina? En Argentina nosotros, en el ámbito penal fiscal, como bien saben nuestros amigos, tenemos desde el año 2011 la responsabilidad penal de la persona jurídica por delitos fiscales. Lo que ocurre es que el artículo 13 de la ley 27430, el artículo 279 de la 27430, allí tenemos el régimen penal tributario, no le da entidad al programa de cumplimiento para eximir de responsabilidad a la persona jurídica. Entonces hay un desincentivo normativo. ¿Qué sentido o qué esfuerzo va a hacer el empresario para implementar un programa de cumplimiento si esto, la única utilidad que tiene a la hora de juzgar un delito que va a responder la empresa es graduar las sanciones? Sí tenemos en Argentina la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas para ciertos delitos vinculados a corrupción. Esto es más nuevo, es del año 2017, con vigencia a partir del año 2018. Acá sí se prevé la posibilidad de que la persona jurídica se exima de responsabilidad penal cuando acredita que tiene un programa de integridad adecuado, que es lo mismo que decir un programa de cumplimiento normativo eficaz como se sostiene en España. Pero aquí está la cuestión, es decir, a mí lo que me parece importante tener presente que ya para imputar a la persona jurídica yo debo acreditar o debe probarse la inexistencia de un defecto de organización. Es decir, la persona jurídica debe estar mal organizada, la persona que cometió el delito en el marco de la persona jurídica debe haber hecho un esfuerzo para sortear los controles. Que me parece a mí que allí ustedes tienen una ventaja normativa, si se quiere, porque el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales de México habla de que, además de que el delito sea cometido en nombre, representación, etcétera, de la persona jurídica, dice, además debe haber inexistencia, inobservancia del debido control. O sea, hay un requisito implícito adicional, como decía Basigalupo allá cuando comentaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas del Código Penal Español. Y similar tiene la redacción, el artículo 3 de la ley chilena que mencionaba Agustín, la ley 2393, porque luego de decir que responde la persona jurídica por los delitos cometidos, su nombre, representación, etcétera, etcétera, dice siempre que, es decir, condición, la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento por parte de la persona jurídica de los deberes de dirección y supervisión. Es decir, tanto en la legislación mexicana como en la chilena está claro allí que hay un requisito adicional, que es que no solo haya sido cometido el delito, sino que esa comisión del delito haya sido producto de que la empresa no estaba bien organizada. Y conecto nuevamente, ¿cuándo una empresa va a estar bien organizada? Cuando tenga implementado un programa de cumplimiento eficaz, robusto, o dicho de otro modo, que no sea lo que en España se ha llamado un make-up compliance, es decir, un programa de cumplimiento que en realidad es una mera forma. Esa sería la conclusión, querido Luis. Muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, entonces la esencia será centrar un poco el debate precisamente en estos programas de cumplimiento. Pero antes le pediremos a Carlos Romero si nos aterrizas un poco, Carlos, o nos platicas más bien cómo aterrizó la figura en el derecho mexicano. Adelante, si eres tan amable. Claro que sí, muchas gracias. Un gusto participar con los compañeros de este foro, que realmente de primerísimo nivel. Muchas gracias por la invitación, Pepe y Luis José. Aquí es importante establecer cómo fue avanzando, cómo fue caminando en el derecho mexicano
la responsabilidad penal de las personas morales. En principio, tal como lo mencionaba el doctor Celorio, una persona moral no está definida propiamente para efectos penales, pero sí lo tenemos en el derecho privado, en el Código Civil, y se establece que son personas físicas que se unen para la realización de un fin colectivo y son entes creados por el derecho que no tienen propiamente una realidad material o corporal. Sin embargo, la ley les otorga cierta capacidad para tener derechos y obligaciones. Esto está regulado en los artículos 25 al 28 del Código Civil Federal y básicamente los atributos que tienen es nombre, domicilio, nacionalidad, capacidad jurídica y patrimonio. El derecho mexicano propiamente tomó una de las corrientes alemanas sobre la responsabilidad de las personas morales. Una de las corrientes establecía que la persona moral era una ficción, que propiamente lo que debíamos de entender era que quien era el cerebro, el que era capaz y tenía la inteligencia para cometer un delito, era la persona física. Por eso la persona moral no era susceptible de poder ser sancionada penalmente. Y había otra corriente también que establecía que las personas penales sí pueden ser responsables, al igual que los seres humanos, porque se trata de una figura colectiva que se puede configurar como un organismo supranacional. Y hubo varios criterios ahí, en un criterio de tribunales colegiados de 1995, establece o hace un análisis propiamente de la responsabilidad penal en las personas morales y establece que las sanciones deberían ser para la persona moral, y menciona que incluso es absurdo para la lógica y jurídicamente hablando, pues las personas morales carecen de voluntad propia. Entonces, por eso de a quien se deben de sancionar es a las personas físicas, que son al final de cuentas el cerebro que está atrás de las personas morales. El ámbito de esa corriente fue cambiando hasta encontrarnos en 2002, que fue la primera regulación de responsabilidad penal de las personas morales, donde en el 2002 se publicó el Código Penal para el Distrito Federal, estableciendo en su artículo 27 la responsabilidad penal de las personas morales, estableciendo una consecuencia penal y para tal efecto tenía que seguirse un procedimiento el cual hasta ese momento no se encontraba regulado. La segunda regulación que encontramos propiamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales es en marzo de 2014, donde en el artículo, donde se establece propiamente cuáles son la naturaleza propia de la responsabilidad penal, estableciéndose incluso en la exposición de motivos que el Ministerio Público deberá ejercer acción penal en contra de la persona moral, pero también si ha ejercido acción penal en contra de la persona física que deba de responder por el delito cometido. Y se desarrolla cómo deberá llevar a cabo la investigación, cómo deberá hacer la formulación de la imputación y la vinculación a proceso. Es otro antecedente que tenemos, y aquí hay un punto muy fino que quisiera yo mencionar. Aquí establece que las personas morales sí pueden ser objeto de responsabilidad penal, pero con excepción de las instituciones estatales, de las personas morales oficiales. Aquí quisiera yo mencionar, a mí me tocó ver cuando estaba yo en la función pública, en el gobierno federal, que llegó a haber alguna institución que utilizaban para cometer ilícitos, en específico para llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita, y utilizaban una universidad
pública. Y aquí precisamente fue una de las excepciones que aun y cuando se hizo valer por la autoridad responsable, no fue posible hacerlo precisamente por esta excepción, porque tú no puedes atacar a las instituciones de derecho público porque se presume que están organizadas por un ente público, por la sociedad en su conjunto, y por ende tienen un fin lícito y por tal motivo no pueden ser sancionadas. Pero aquí se introduce esta figura que es muy importante. La tercera regulación que encontramos en nuestra legislación es en junio de 2016, hay una preocupación del legislador por establecer que estas sociedades, estas personas morales, estas corporaciones, tienen en la vida social una incidencia tan grande como la persona física. Y por eso resulta imprescindible combatir la criminalidad económica que se lleva a cabo en estas grandes empresas. Entonces, así es como ha ido desarrollándose en nuestro derecho, o en el derecho mexicano, la regulación de la responsabilidad de las personas morales en materia penal. Entonces, si no tienen inconveniente, yo hasta aquí expongo y seguimos para poder seguir dialogando con el grupo. Muchísimas gracias, querido Carlos. Como siempre, un gusto tenerlos nuevamente. Un saludo muy especial a nuestro querido amigo, el doctor Alejandro Romero Gudiño, que nos está acompañando entre los asistentes, al maestro Gildardo López, también un querido amigo, y a todos nuevamente muchísimas gracias. Ya estoy viendo que nos acompañan de Aguascalientes, de Durango, de Chihuahua. En verdad, muy agradecidos por su presencia. Y bueno, vamos arrancando con una pregunta que nos están haciendo llegar de nuestro público, y nos están diciendo que, y hago la pregunta abierta realmente, sobre la forma, dice, me gustaría saber la forma en la que la OCDE ha intervenido en la implementación de la responsabilidad de las personas jurídicas y de aquellas normas que regulan a nivel mundial, como es el caso de la ley Sarbanex o ley. No sé qué comentario tengan. Yo puedo, digamos, desde la experiencia argentina, no hay una directiva concreta, pero sí es un tema que uno observa también, que esto nos plantea algún tipo de interrogación, sobre todo, no solamente en materia de cuestión de delitos fiscales, de responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino también en materia de lavados de activos, y es el influjo que ejercen estos clubes, digamos, como a veces se lo suele llamar, que tiene que ver con la OCDE y con el Grupo GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional en materia de lavados de activos. Indudablemente, estas rondas de evaluación generan algunos problemas en la legislación interna. Pues yo creo en lo particular, esto es una opinión personal, en Argentina, sobre todo en la legislación de lavados de activos y también quizás en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que ocurre es una limitación o una afectación de la soberanía o de la posibilidad de autodeterminarse de los distintos países. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchos dispositivos de legislación que nosotros estamos viendo, como por ejemplo en materia de lavados de activos, la cantidad de sujetos obligados, ahora se ha incluido en ciertas actividades los abogados y la tantísima cantidad de personas que tienen que emitir reportes a la Unidad de Información Financiera, por ejemplo, y en materia, insisto, de delitos fiscales y de personas jurídicas pasa lo mismo, se observa una pérdida de la soberanía en función del respeto de la Constitución propia de cada país. Yo lo que se observa es que este derecho, este soft law que promueven estas organizaciones internacionales, en realidad no es tan soft, ¿no? Porque si uno quiere seguir perteneciendo al club, entre comillas, tiene que adaptarse a las distintas directivas y observaciones que establecen, que en nuestro caso es lo que ha dado nacimiento, en gran parte, a la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Entonces, desde ese punto de vista y en síntesis, yo creo que toda vez que hablamos de este tipo de organismos internacionales que, insisto, ejercen un influjo muy potente en la autodeterminación normativa de los estados, hay que plantear alguna alerta por cuanto el deber primigenio dentro de un Estado por parte de los legisladores
es promover el respeto por la Constitución interna del Estado. Nosotros tenemos una Constitución en Argentina, como la mayoría de las latinoamericanas, que son bien compatibles con un derecho penal de corte liberal, ¿no? Que no tiene nada que ver con estos movimientos que muchas veces son más inclinados hacia lo que se conoce como derecho penal del enemigo, ¿no? Y que muchas veces se camufla o se solapa con la lógica de la administrativización del derecho penal, ¿no? Es decir, muchas veces hay fraudes de etiqueta y se da una mudanza desde el derecho penal, del Código Penal delictivo, hacia ámbitos de administrativización. Esa sería mi observación con la pregunta del compañero respecto del influjo de estas organizaciones en cómo se modela la legislación interior. A ver, Luis, perdón, adelante. Efectivamente, como comenta Cristian Scoponi, en relación a la pregunta de nuestro compañero, es importante para que nuestros amigos del auditorio precisen en esto que he denominado la genealogía de la responsabilidad penal de las personas jurídicas o personas morales. Y comentaba yo que en el año 1906, en Estados Unidos, la FDA empieza a regular de manera muy estricta y se señalan las primeras sanciones en materia penal para las personas jurídicas. Posteriormente, después de 1906, tenemos el dato que todos ustedes conocen en la época del presidente Jimmy Carter, cuando se empiezan a regular las conductas corruptas de individuos o empresas extranjeros, americanos, en el extranjero. La llamada ley de prácticas corruptas. Eso es 1974 y se culmina en 77, pero lo que nos comenta nuestro amigo tiene que ver con la OCDE, las reglas que establece en el año de 1997 y donde se empieza a perfilar la necesidad de sancionar penalmente por este organismo a las personas jurídicas. Y también la pregunta en relación a la ley Sarbanes-Oxley, Luis, que es del año 2002, es una ley inglesa que también viene a fortalecer esta lucha en contra de la corrupción de las personas, tanto físicas como jurídicas, pero ya no solo en el entorno americano, sino también en materia de las empresas y las personas físicas y jurídicas en el entorno inglés. Y esto se complementa con algo que tiene que ver con nosotros en el entorno mexicano, que es la denominada Convención de Mérida, Carlos, Cristian, de 2003, que es la Convención de Naciones Unidas para regular la corrupción. Estamos en la época todavía del periodo de Felipe Calderón. Entonces, estas legislaciones, repito, ya con el impulso que se da por la ley italiana y posteriormente con todo lo que viene a darse en este entorno derivado de Palermo, pues viene a conjugar esto que hoy lo tenemos patente y que yo quisiera poner en el diálogo, que es la teoría del delito empresarial. Así como tenemos una teoría del delito, hoy los doctrinarios, los dogmáticos están buscando cómo justificar esa estructura clásica de la teoría del delito de la persona física, desembocarla en el mundo del derecho penal empresarial. Y ahí es donde vienen estos temas que platicaba Cristian y que comentaba Carlos Romero. O sea, ¿cuál va a ser la conducta que se le va a reprochar a la persona moral, a la persona jurídica? Si es una conducta que, como decimos, viene perfilada desde el modelo anglosajón, de que es el incumplimiento del debido control por no tener esas reglas internas de autorregulación, pues entonces vamos a decir que la conducta empresaria sancionada va a ser esa ausencia de control que ha cometido, derivado de ello,
una conducta ilícita en su nombre, en su beneficio o en provecho de la propia persona jurídica. ¿De acuerdo? Entonces, si esa es la conducta, ¿cómo se exime esa conducta posiblemente ilícita a través de un atenuante o a través de un eximente? Hoy, el derecho español, en el artículo 31 bis, establece una eximente de pena. Si la persona jurídica tiene un programa de cumplimiento efectivo, eficaz y que pueda justificarse a nivel de proceso penal. En México, si tenemos, de acuerdo a toda la integración, como decía el maestro Scoponi, del 421, pero solamente el 421, el 422 y las normas receptivas en el Código Penal, pues hoy solamente en México se puede lograr una atenuación de una cuarta parte de la pena que le resulta a la persona jurídica. Entonces, si el compliance tiene como finalidad mostrar que no se incumplió con el debido control empresarial, pues entonces tenemos que ver esa conducta, cómo se va a tipificar o cómo se va a generar la tipicidad relacionada con ella para luego ver si efectivamente cae en los extremos de la antijuridicidad y si puede resultar culpable y posteriormente punible. Entonces, lo que se está debatiendo, tanto en el sur, a la cabeza Argentina, o en Europa, a la cabeza España, porque efectivamente, como decía el doctor Romero, y a nuestros amigos de diálogos fiscales los debemos de hacer el apuntamiento, es que en Alemania no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas. O sea, convive toda la sanción, se lleva al mundo del derecho administrativo sancionador y los grandes dogmáticos del derecho penal, que como ustedes saben, todos en su gran mayoría son alemanes, han rechazado el que se responsabilice penalmente a la persona jurídica. Sin embargo, España, como líder de ese derecho iberoamericano, impulsó de manera muy activa y, como dice Cristian, hay infinidad de tesis, de sentencias, de posicionamientos donde se reconoce que el debido control de la organización es la base de la conducta que debe de ser reprochada cuando no se cuenta con un programa de cumplimiento. Por el momento sería cuánto. A ver, una pregunta que traigo a la mesa escuchándote, Agustín, y creo que tiene que ver con la sentencia española que ibas a comentar. ¿Quién tiene que demostrar que la empresa tiene el debido control o que cuenta con un debido control? ¿La propia empresa cuando sea llevada a un proceso penal o es el ministerio o la fiscalía en este caso el que tiene que demostrar que tu programa de cumplimiento no funciona, no sirve? Claro. Digamos, dicho muy simplistamente, ¿no? Sí, claro, cuando se da el supuesto, y lo comentaba Carlos Romero en el entorno mexicano, porque cuando se tratan de empresas o personas jurídicas que fueron construidas ex profeso para generar conductas delictivas, pues imagínate que a una facturera le pidas su programa de integridad, ¿verdad? O su mapa de riesgos fiscales. No, pues evidentemente que esas empresas pues ni siquiera podríamos intentar una acción de carácter punitivo para generar una responsabilidad penal. Pues evidentemente que fueron constituidas con fines delincuenciales. Y entonces, cuando se da en una situación de normalidad, es decir, es una persona jurídica o moral debidamente constituida con actividades preponderantemente de carácter mercantil, profesional, etcétera, y por alguna situación caen en el caso mexicano en alguno de los delitos del número clausus establecido en el artículo 11 bis, en el caso particular de nosotros, tendrían que ser fraudes, contrabandos o facturas falsas.
para que responsabilizáramos a una persona jurídica en el entorno mexicano, pues evidentemente que tendría que ser la Fiscalía. Primero que nada, tendría que exigirle si puede acreditar que cuenta con un programa de cumplimiento. O sea, porque si no tiene un programa de cumplimiento una persona jurídica, pues evidentemente que no puede tener derecho a un beneficio. Que el programa de cumplimiento, el beneficio, reitero, en México es una atenuación de sanción penal a una cuarta parte. Se reduce la pena en una cuarta parte. En el caso español, es una eximente plena de responsabilidad. Entonces, en el caso español, pues va a ser la empresa, una vez que sea imputada penalmente por la Fiscalía, la que va a mostrar la eficacia y la eficiencia de su programa de cumplimiento, como una causal de eximente. En el caso de la Fiscalía, va a decir, aunque le muestres el programa, aunque le tengas un programa de cumplimiento, la Fiscalía va a decir que no es eficiente, que no es suficiente para poder demostrar que la persona jurídica no incurrió en una responsabilidad. Y tendrá que ser la prueba de descargo por parte de la defensa la que justifique que ese programa de cumplimiento, que sí lo tiene, cumple los estándares necesarios y suficientes de acuerdo a los parámetros internacionales de las regulaciones existentes. Ya sea las normas ISO 37001, 37301 o la UNE 19602 para el caso del compliance fiscal, etcétera, pero que vas a justificar como imputado que tu programa sí funciona, que sí es eficiente y que el incumplimiento normativo deviene de alguna conducta realizada o por un funcionario, porque recordemos que en España es bidimensional la sanción. Se sanciona a directivos, se sanciona a representantes legales y por el otro lado se sanciona a empleados o trabajadores. Entonces hay esa posibilidad sustancial. ¿De acuerdo? Perfecto. Adelante. Muchas gracias. A ver, y una pregunta que también aquí está en el chat. Bueno, ¿y cuál es el tipo de sanción para la persona moral? Porque creo que se confunde. Evidentemente a la persona moral no la vas a poder meter a la cárcel. Pero ¿qué tipos de sanciones sí le puedes aplicar a la persona moral? Adelante, Carlos o Cristian. Adelante, si eres tan amable. Mira, yo antes de entrar, ¿cuál podría ser la sanción? Yo lo primero que preguntaría es, ¿qué requisitos o cómo puede ser responsable una persona moral? Y en este caso, ¿cuándo podría ser? Cuando se llevan a cabo actuaciones a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de medios que ellas proporcionen. Y además haber acreditado que no se cumplió con el control de su organización, es decir, con el compliance correctamente. Y esto es independiente con las responsabilidades penales en que pueden incurrir los administradores o los propios representantes. Entonces, primero vamos a ver cómo puede ser responsable penalmente una persona moral. ¿Sobre qué delitos en México puede ser responsable? Bueno, el artículo 11 bis del Código Penal Federal establece que puede ser responsable por cohecho, por lavado de dinero, es decir, las operaciones con recursos de procedencia ilícita establecidos en el 400 bis del Código Penal, en materia de derechos de autor, en contrabando y su equiparable, establecidos en el 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación, y defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable, establecidos en el 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación. Estos son los delitos con los cuales pueden configurarse para personas morales. Y aquí yo quisiera hacer una pequeña crítica de que yo creo que el catálogo está reducido y yo creo que hay delitos que
de entrada debieran estar en este catálogo. Y el primero que yo hablaría es, bueno, yo entiendo que el Estado debe de velar por recuperar los ingresos y eso es un bien superior que debemos siempre de perseguir. Pero pues también tenemos casos donde la persona moral se utiliza para defraudar. Y yo creo que en ese tipo de casos, en este catálogo debería estar el fraude genérico. No solo la defraudación fiscal, sino el fraude genérico. Porque pues vemos muchos casos, hay muchas empresas que vemos que anuncian o simplemente algunas instituciones que te prometen que te van a dar intereses por encima de cualquier mercado y al final de cuentas lo que están llevando atrás es un esquema Ponzi que lo que buscan es defraudarte, quitarte el dinero y propiamente en este catálogo por ese hecho no tenemos alguna medio para poder sancionar a la persona moral. Y otro que también analizaba, por mencionar otro, que podría estar en el catálogo, es el delito previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo, el que utiliza documentos falsos para acreditar un acto reclamado. Ese se persigue a los abogados o a las personas físicas, pero muchas veces si los amparos son promovidos por personas morales, también tendrían que caber en ese catálogo. Antes de entrar a las sanciones, yo quisiera mencionar también algunas de las medidas cautelares que se pueden poner a las personas morales. Suspensión de actividades podría ser una medida cautelar. Clausura de los locales o establecimientos. O la intervención judicial para salvaguardar algunos derechos, incluso de los trabajadores. Entonces, esos son algunos de los temas que por un lado son medidas cautelares y por el otro lado también, y es a lo que venía la pregunta, ¿con qué sanción o de qué manera se puede sancionar a las personas morales? Entonces ahí es suspensión de actividades, que puede ser de 6 meses a 6 años, la clausura de locales y establecimientos, que igual puede ser de 6 meses a 6 años, la prohibición de realizar en lo futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su comisión, la inhabilitación temporal para ser contratado por el sector público, la intervención judicial para salvaguardar derechos de los trabajadores, puede ser incluso obligado en materia fiscal a la reparación del daño e incluso con una multa. Y aquí sí quisiera robustecer lo que muy atinadamente dijo el doctor Celorio respecto en este caso, las factureras. El poder llegar, y ya es mucho en la práctica, a perseguir delitos fiscales con una persona moral donde lo primero que busca el fisco es la reparación del daño, pues es donde debes de enfocar la política criminal fiscal. Si tú te vas con una facturera, como lo decía atinadamente el doctor Celorio, nunca vas a poder tener una recuperación, una reparación del daño. ¿Por qué? Porque ese dinero inmediatamente es dispersado y desaparece de la persona moral. Sí vas a poder tener una sentencia muy bonita que vas a enmarcar, pero que va a ser de nula ejecución para el fisco federal. Unos primeros casos que nosotros en la Procuraduría Fiscal en su momento iniciamos contra personas morales fue uno, por ejemplo, de una cadena de supermercados donde se inició o se presentó la querella contra la persona que tenía la firma electrónica, contra el Consejo de Administración, contra la persona moral, precisamente para obtener tanto estas medidas como esta consecuencia al final de cuentas como sanción, y contra los abogados por una opinión que habían dado en términos del artículo 95, fracción novena del propio Código Fiscal de la Federación. Y eso fue uno de los antecedentes más fuertes que tuvimos,
porque ahí sí buscábamos una recuperación. Los abogados contrarios, al ver el tamaño de misil que estamos enviando, decidieron firmar un acuerdo reparatorio. Y así se hizo con los grandes contribuyentes que buscaban que habían defraudado y que buscamos una reparación del daño. Entonces, la política criminal fiscal para este tipo de casos tenía que ser precisamente buscando la reparación del daño, no solo el que se sancionara una persona moral que era ficticia o de papel. Muchísimas gracias, Carlos. A ver, por ahí hay varias preguntas y Cristian también para escuchar un poco la experiencia argentina. Si se puede sancionar derivado de la responsabilidad penal de una persona moral a los accionistas. A mí me parece que no necesariamente, depende si el accionista interviene o no en la conducta delictiva, pero no sé cuál es la experiencia, por ejemplo, en Argentina. ¿Y tú qué opinas, Cristian? Adelante. Sí, querido José, respondo la pregunta y te agrego algo en relación a la carga de la prueba. No, efectivamente yo creo que los accionistas, si no han tenido participación, no tienen posibilidad de ser sancionados. Sí, por supuesto, van a ser sancionados siempre las personas físicas que están responsables de la administración, el representante de la persona jurídica. Sí puede, y esto se ha estudiado, implicar la sanción a la persona jurídica, por ejemplo, porque en Argentina tenemos hasta la pena de muerte para la persona jurídica, se puede disolver una persona jurídica. Entonces es indudable que en este punto, si bien no estoy sancionando al accionista, lo voy a sancionar por una cuestión consecuencial. Es decir, si yo le hago desaparecer la persona jurídica, o le prohíbo que contrate contra el Estado Nacional por determinada cantidad de tiempo, que no participe en licitaciones, etcétera, sí hay una sanción que se traslada en definitiva al accionista. No porque por el solo hecho de ser accionista, sino como reflejo de la desaparición, en el caso máximo, de la persona jurídica. Pero no como sanción a nivel de persona física, no sería sancionable en la medida en que, como bien tú dices, Pepe, no haya participado. Y en relación a lo de la carga de la prueba que mencionó Agustín con esta sentencia reciente y demás, yo creo que ahí hay una cuestión, porque esto es una cuestión de escala corta, todo está vinculado con todo. Yo creo que el modelo de imputación termina dando todo la pintura de lo que después pasa en el proceso penal. Porque hay un hecho central que va a determinar todo, que es cómo imputa un fiscal a una persona jurídica. Es decir, el acto de imputación, este acto de intimación originaria, que aquí se llama audiencia imputativa, declaración indagatoria, es decir, el acto de formalización, donde yo le digo a la persona por qué se lo persigue y de esa manera la persona puede ejercer su derecho de defensa material a nivel procesal penal. ¿Cómo se hace esa imputación? Es lo que estamos teniendo o lo que estamos viendo donde se dan la mayoría de las falencias, porque una cosa es imputarle a una empresa, es decir, mire, un integrante suyo ha cometido un delito, y otra cosa es como yo creo que debería adecuadamente imputarse. Para esto obviamente hay que capacitar, aquí la capacitación a todas las agencias, todos los operadores del sistema es fundamental. La persona jurídica debería estar imputada diciéndole, mire, se ha cometido este delito se ha invocado su nombre, a usted la beneficia y además usted no está desorganizada, digamos. Esto debería, el defecto de organización o la falta de control debería tener algún tipo de mención en la imputación originaria, independientemente de que después sea la propia defensa la que alegue, si así lo tiene, la existencia de un programa de cumplimiento o compliance programs eficaz. Y dos palabritas de cuándo vamos a juzgar que un programa es eficaz. Tres cosas hay que tener presente en esto a nivel procesal. Primero, un programa, la eficacia o no de un programa de cumplimiento va a ser un tema de sana crítica racional del juzgador. ¿Qué quiero decir con esto? Dos cosas principalmente, que las certificaciones, por más que sean un buen color inicial, ya sea que certifiquen ahora la 37301, o sea cual fuera la certificación, la 19601 en España, las certificaciones no implican un cheque en blanco de decir esta persona jurídica está certificada, por lo tanto ya está perfectamente organizada y por lo tanto neutraliza o tiene derecho al atenuante. Eso no funciona así.
incluso en el propio ley chilena, la 2393, que tiene la propia ley un sistema de certificación muy exigente, llegado esto a los tribunales para juzgar, ha entendido que la certificación no implica un cheque en blanco en adelante, porque la certificación ocurre en un momento determinado y la persona jurídica continúa en su vida. Entonces, al momento de juzgar, hay que ver qué es lo que ha pasado. La primera cuestión. Segunda cuestión, tenemos que tener presente que cuando armamos o asesoramos en programas de cumplimiento, una de las cuestiones centrales es justamente estar pensando en el juez o en el fiscal el día de mañana. Entonces, los programas de cumplimiento son esencialmente mecanismos para preconstituir prueba de que estoy bien organizado. Por eso hay un rasgo que es esencial, que es la trazabilidad documental. Es fundamental, es decir, no solamente hay que ser, sino también hay que parecer. Y la última cuestión que menciono en cuanto a la eficacia, no puede entenderse que un programa de cumplimiento es ineficaz porque se ha cometido un delito, porque justamente eso es lo que tiende a controlar, es decir, que ante la comisión de un delito yo pueda tener un programa de cumplimiento y que me pueda salvar. Entonces, lo que se requiere allí es demostrar de alguna manera que la persona ha tenido que hacer un esfuerzo, pese a la existencia de controles, para cometer el delito. De allí que sean mucho más graves en la ponderación de la eficacia de un programa de cumplimiento los defectos que se dan en la fase de diseño e implementación de un programa de cumplimiento son mucho más graves, sobre todo quizás lo que tengan que ver con el análisis de riesgo, por ejemplo, no haber relevado como relevante un riesgo que se termina concretando, eso es mucho más grave de cara a juzgar la eficacia o no, y de menor gravedad son las fallas en la ejecución. Por ejemplo, si tenemos doble firma para un acto y si en ese caso se estampó solamente una firma, eso es de menor gravedad. Son cosas importantes que hay que tenerlas presentes, pero insisto, todo se va a disparar, más allá del onus probandi y carga de la prueba, todo se va a disparar a partir de una correcta, y esto es una necesidad y una urgencia en términos de operadores jurídicos, porque acá estamos viendo que en muchas ocasiones se hacen defectuosas por falta de conocimiento de la imputación originaria. Es decir, cómo se intima originariamente a la empresa es un tema central. Muchas gracias. Muchas gracias, perdón, Pepe. Muchas gracias, Cristian. Ahora sí que igual, como lo dijo Pepe, nos están lloviendo preguntas en el chat. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Me voy a centrar en un tema que de algún modo se ha vuelto un tanto circular, aunque no precisamente con estas palabras. Se habla mucho de las reglas de cumplimiento de compliance y por ahí alguno de nuestros asistentes nos hace notar que de repente hay problemas en cuanto a la cultura de cumplimiento en la comunidad empresarial, en las prácticas empresariales en México, y eso nos ha llevado, no sé si la palabra sea algunas resistencias o algunos malos entendidos respecto de lo que es efectivamente un cumplimiento o un compliance o un proceso de compliance como tal. Por una parte, y no sé qué opinión tengan al respecto, lo abro tanto para Carlos, Agustín, Cristian, este punto. Y en concreto nos están preguntando más, ¿cuál ha sido ya experiencia más concreta en México? ¿Tenemos ya empresas condenadas? ¿Tenemos ya, vaya, qué información se tiene, si es que se tiene, sobre la eficacia de los procesos en contra de las personas morales? Sí, efectivamente, como lo estamos viendo con los amigos asistentes a estos diálogos fiscales, un tema absolutamente relevante es cómo se va a imputar en el mundo penal a una persona jurídica. Y esto es algo que también, no solamente desde la óptica de la defensa, sino la propia fiscalía o las propias fiscalías, cómo están imputando responsabilidad para personas jurídicas. Recientemente tomé conocimiento de un caso donde se imputa tanto a la persona jurídica como a la persona física, administrador de esa empresa, y se fundamenta la participación de la persona física en base al artículo 13, fracción cuarta del Código Penal mexicano.
¿Qué significa esto? Con carácter de autor mediato. O sea, que se va a sancionar a la persona jurídica lo que decíamos de la teoría del delito empresarial, porque se supone que es el administrador, el representante legal, el apoderado que realiza la conducta, pero de la que va a ser sancionada la persona jurídica con carácter de autor mediato. Y así está la fundamentación, fíjense ustedes. Y esto conlleva a que no, ni los operadores jurídicos por parte de los fiscales mexicanos, ni muchos abogados en el mundo de la defensa entienden esta doble regulación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos utilizar el proceso penal actual, me refiero al sistema de justicia penal acusatorio de personas jurídicas para aplicarlo al mundo de las personas, el modelo de personas físicas, aplicarlo al mundo de las personas jurídicas. ¿Y a qué me refiero con esto? En el capítulo relacionado con el proceso penal de personas jurídicas, se señala cuál es la posición cuando sean imputados la persona jurídica y el administrador o el representante legal. ¿Por qué? Porque puede, como se señala en la legislación española, un conflicto de intereses entre la persona jurídica y el administrador o aquel a quien se le está reprochando la conducta física directa. Y entonces por eso el Código Mexicano exige que cuando se dan estas situaciones de esa dualidad sancionatoria a la persona jurídica y la persona física, se tienen que separar e inclusive se tiene que nombrar un representante diferente a aquel que ejerció la conducta para que represente a la empresa en el proceso. Y entonces imagínense esto que les estoy diciendo. O sea, se quiere sancionar a una persona jurídica diciendo que el administrador es el autor mediato para que aquella cometa la conducta. Y entonces, ¿cómo se defiende la empresa o la persona jurídica con relación a esa conducta? Por lo mismo, porque no estamos estructurando lo que dije y he repetido, una adecuada teoría del delito empresarial y tampoco un proceso penal para personas jurídicas, porque se quieren utilizar las bases mismas del proceso penal para personas físicas. Y eso, pues, muy poca gente en este momento lo alcanza a despegar. Es decir, también puse a consideración de diálogos fiscales una sentencia de un tribunal de casación, que en México son tribunales colegiados, donde se le otorga la protección en segunda instancia a la empresa porque el juez de control había integrado los elementos de la conducta típica basado en el 316 y le dicen, no, tú debiste de haber estructurado tu razonamiento en base al capítulo correspondiente, esto es, en base a lo establecido en el artículo 421 y 423 y no en el 316. ¿Por qué? Porque así había fundamentado el juez de control para dictar un auto de vinculación a proceso a una persona jurídica, con las reglas y con la sistemática del proceso penal para personas físicas. Pero, ¿qué opinan mis queridos compañeros de esto? Adelante, por favor. No, sin dudas ahí el proceso penal es un tema central, de lo que había dicho anteriormente, y coincido con lo que acabas de mencionar ahora, Agustín, de la correcta imputación. Puede decir, hay un montón de cuestiones. Si bien aquí la legislación argentina, tanto la ley de responsabilidad penal de persona jurídica como los códigos procesales penales,
utilizan la teoría de la equiparación, que también en parte es la teoría española, es decir, equiparar en el proceso penal la persona jurídica en la medida que sea compatible con el imputado persona humana, es decir, tiene los mismos derechos. Pero aquí ha pasado, y ahora uno recibe a veces consulta de determinados abogados de empresa que se enfrentan con disyuntivas, porque uno de los elementos centrales cuando los abogados reciben requerimientos y que puede resultar vinculada o imputada una empresa es qué hacer con eso, ¿no? Es decir, qué aportar. Y acá marco nuevamente dos cosas. Primero, debemos partir de una correcta imputación, es decir, a la empresa de qué se la imputa. No puede ser, bueno, una persona integrante ha cometido tal o cual delito y terminar allí. Debe marcarse, por lo menos en nuestra legislación, que así lo reconoce, y constitucionalmente no podría ser de otra manera, ese requisito implícito adicional del defecto de organización. Pero además se da una cuestión muy importante, por ejemplo, con la garantía de la autoincriminación y su operatividad o no respecto de la persona jurídica. Es decir, si uno puede decir que el Estado, cuando me requiere, como pasa en materia tributaria, por ejemplo, bajo amenaza de sanción, me requiere documentación, yo puedo invocar que se ha violentado la garantía contra la prohibición de autoincriminación a que tienen derecho las personas humanas, sin duda. Yo creo que también esto tiene que aplicar respecto de las personas jurídicas. Y aquí debemos recordar que nosotros tenemos dos vertientes de lo que es autoincriminación. La vertiente anglosajona, que hace hincapié o basa la garantía principalmente en la no coacción de una persona. Entonces, en este caso, claramente vamos a limitarla a la cuestión a la persona humana, quizás. Pero también está la vertiente europeo continental, que ha plasmado en sus múltiples sentencias el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde ha dicho que la garantía de autoincriminación se relaciona a un proceso justo. Y si yo digo que la garantía contra la autoincriminación se relaciona a un proceso justo, claramente es una garantía invocable por una persona jurídica para quizás no aportar cierta documentación en un proceso penal en el que obviamente pueda o ya estar imputado o resultar imputado. Me parece un tema muy importante, por eso hablaba al inicio, es decir, esto está dada la responsabilidad penal de la persona jurídica. Hay una frase de un catedrático español, Zugaldía, que dice, sí, la responsabilidad penal de la persona jurídica no condice con la teoría jurídica del delito, pues peor para la teoría jurídica del delito. Es decir, esto es una realidad y está. Entonces, siempre la invitación o la cuestión práctica es qué hacer en el día a día, y en ese escenario la responsabilidad penal de la persona jurídica es operativa, y lo que ocurre y lo que hay que hacer es tratar de constitucionalizar esa respuesta, y principalmente eso lo vamos a ver en dos escenarios, que es el modelo de imputación y el tránsito procesal. Aquí surgen algunas preguntas que yo observo que hay, sigue subsistiendo una confusión entre la responsabilidad penal de la persona moral y la responsabilidad de la persona física que intervino en la comisión de los delitos. Y algo que señalaba Agustín y que incluso está en materia de las leyes penales establecido es que los procedimientos son independientes, precisamente para evitar que se contaminen, ¿no? O sea, puede la persona moral defenderse por su lado y la persona física como posible responsable de la comisión de la conducta se va a defender por su lado y no se van a mezclar los procedimientos. Incluso lo señalaba Agustín, tendría que nombrarse un defensor especial o un apoderado especial cuando el representante legal también es imputado por él haber cometido la conducta. Y cada quien va a seguir su suerte, ¿no? A lo mejor tiene sentencia absolutoria en un caso y condenatoria en otro, pero precisamente lo que se busca es que no se revuelvan estas responsabilidades o que, digamos, la persona física cargue toda la responsabilidad en la persona moral, porque es la que tiene patrimonio y ella se libere de temas de esta responsabilidad. De hecho, mi querido Pepe, en base a este criterio, para que nuestros amigos de diálogos fiscales lo tengan y lo registren, es el registro digital 2027-227. Repito, 2027-227. Y aquí queda claro lo que está comentando el doctor Gómez Jotero, porque
lo que observamos en la práctica es que cuando se formulan las querellas, normalmente dice persona jurídica y persona física en el mismo pliego acusatorio. Y si ustedes observan este criterio que puse a disposición de los asistentes, nos damos cuenta de que te dice no, porque tú a la persona jurídica no la puedes vincular a proceso sustentándose en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso le concedieron, en este caso, el colegiado revocó el auto de vinculación a proceso. Porque le dice, tú a la persona jurídica la debes de imputar en base al, 424, al cuarto párrafo del 423 y le debes de dar, como dice el artículo, dice, en audiencia inicial llevada a cabo para formular imputación, ¿sí?, a la persona jurídica, se darán a conocer en su caso al representante de la persona jurídica asistido por el defensor los cargos que se formulen en contra de su representado para que dicho representante o su defensor manifiesten lo que a su derecho convenga. Entonces, pareciera ser que para formular imputación para la persona jurídica, fíjense, dice, se dará a conocer cuando se formula la imputación a la persona física, se le dará a conocer ahí al representante de la persona jurídica los cargos que se formulen en contra de su representado, o sea, de la persona jurídica, para que dicho representante manifieste lo que a su derecho convenga. Entonces, hay una dualidad, porque en términos del proceso para personas físicas, el auto de vinculación a proceso se debe dictar en términos del 316 y en términos de la persona jurídica se debe dictar, en su caso, en términos del 423, aunque pareciera ser que van a concurrir las mismas condiciones, y no es cierto. Son procesos autónomos, procesos independientes, y que en todo caso, pues deberían de formularse dos querellas, si son delitos que se persiguen de querella, donde se acuse para que existan las diferencias con respecto a cada tipo de proceso penal. Además, yo creo que hay otro punto a considerar muy importante, y ya lo mencionaba en algún momento Carlos, y es el concepto de números clausus, es decir, no todos los delitos son aplicables a las personas morales, solamente los que están en el catálogo específico del Código Penal Federal o, en su caso, en los códigos penales locales, que de repente perdemos de vista que también la legislación local puede prever un delito en lo particular o en leyes especiales, como es el caso por ejemplo, de la ley del Seguro Social. Yo recuerdo, y en un momento lo platicábamos Agustín y yo, oye, ¿por qué en el catálogo de delitos no están los delitos de defraudación fiscal en materia de seguridad social? Y lo platicaba incluso con una muchacha, alumna mía que trabaja en el IMSS, me decía, porque eso viene o va a venir en la regulación específica o especial de la ley del Seguro Social. Hoy, si ustedes checan la ley del Seguro Social, hay específicamente prevista la responsabilidad penal de la persona moral respecto de delitos fiscales vinculados a los temas de seguridad social. Entonces, están previstos en la ley especial. Bueno, es solamente un comentario. Nos quedan 15 minutos, si les parece, iríamos un poquito a las conclusiones, o no sé, Luis, si hay algo que preguntar previamente, perdón. Mira, traía ahí una pregunta que nos compartieron del público rapidísimo. Ahora sí que también una duda que me surgió en este momento. Que bueno, ¿qué impacto puede tener la responsabilidad penal de las personas morales o personas jurídicas cuando estamos hablando de transnacionales, ¿no? Y qué tanta vinculación puede haber a la holding o la empresa dueña respecto de sus operadores o sus subsidiarias mexicanas, o en el caso de Argentina respecto a sus subsidiarias argentinas. No sé si nos dé el tiempo realmente para que nos hagan sus comentarios, ¿no? Digo, tantos escenarios que puede ser, ya sea por una política nociva del extranjero o bien por literalmente que le metan gol.
No sé. Sí, ahí hay un punto que yo quiero comentar, que en el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales se habla de que independientemente, dicen los últimos renglones, del administrador de hecho o de derecho, y ese es un tema que, como les comentábamos al principio, al incorporarse la legislación española en la regulación mexicana, pues aquí no tenemos nosotros, ni siquiera desde el punto de vista civil, ¿verdad? Mucho menos desde el punto de vista penal, qué entendemos por administrador de hecho o de derecho. Claro, podemos discernirlo, pero lo que dice Luis, yo creo que cuando se trata de empresas que son subsidiarias de empresas extranjeras, donde se tiene el control directo de estas, pues imaginémonos hasta dónde pueden ser las propias instrucciones que reciba el representante legal de la sucursal provenientes de órdenes o disposiciones establecidas a nivel de matriz. Pero no sé qué opinan. Sí, yo creo que ahí hay un tema, habría que ver, yo creo que eso es muy casuístico, ver en cada caso concreto cómo se podría expandir, pero yo creo que hay un principio que siempre nos ayuda en los principios que hay que traer, que son los principios que gobiernan la imputación del delito base. No nos debemos olvidar que lo que dispara todo es un delito base, que fundamentalmente todos los códigos tenemos el principio de territorialidad para imputar lo ocurrido dentro de nuestro territorio, es decir, allí tendremos un delito base que, como bien han dicho, en la gran mayoría de las legislaciones, cuando habla de responsabilidad penal de las personas jurídicas, hay un número clausus más amplio o menos amplio, pero salvo Dinamarca, por ejemplo, y algún otro país que no tienen directamente catálogo, sino que se entiende que aplica a todos, cualquier cosa, que habrá que ver en cada caso concreto cómo se plasma, pero en general tenemos sistema de números clausus, hay que ver el delito base que me da lugar a ese proceso penal con las pautas de territorialidad. O sea que en ese caso, digamos, creo que es casuístico, pero la primera respuesta la tenemos que buscar no desprendiéndonos o no alejándonos del delito base. Después, cómo se desorganizó la empresa para que se cometiera ese delito, ahí ya puedo pensar en tener algún tipo de reflejo que se expanda en el marco internacional, si hubo de la filial externa una especie de autor de determinación que dijo, sí, viertan esos residuos al río. Bueno, ahí ya entramos a tallar otra cuestión, pero como principio rector y como pauta de inicio, creo que lo que siempre habría que tener presente es los principios que gobiernan la parte general del Código Penal en relación a la cuestión territorial del delito base. Perdón, si me permites, Carlos, rápidamente comento, complementando lo que dice Cristian, el caso de Canadá, por ejemplo, tiene jurisdicción universal cuando se trata de delitos ambientales cometidos por personas morales canadienses fuera del territorio. Entonces, hace algún par de años condenaron a una minera canadiense por daño ambiental en Vietnam. Solo por el hecho de tener la nacionalidad. Entonces, simplemente eso es un tema que por ahí puede brincar. Discúlpame, Carlos, adelante. No te preocupes. Yo aquí comparto el criterio del doctor Scoponi. Yo creo que hay que ver asunto por asunto en particular. Pero, por ejemplo, en el caso de los delitos fiscales, bueno, independientemente de cuál sea la composición accionaria, que sea una transnacional o no, aquí tenemos que analizar quién es el contribuyente, quién era el obligado a cumplir con las obligaciones fiscales, cómo fue que dejó de cumplir y precisamente quiénes pueden ser responsables por eso. O sea, independientemente de quién sea el accionista, la empresa que tributa en México y que está registrada en el RFC y que tenía que entregar las contribuciones en México, es la que cometió el delito. Entonces, hay que analizar caso por caso, pero en este caso que estamos hablando, o como una manera ejemplificativa, en el caso de defraudación fiscal de una transnacional, ese, en mi opinión, yo creo que sería el camino. Que aunque pudiera venir la decisión de donde fuera, donde se omitieron las contribuciones, donde se cometió el delito y donde la persona moral llevó a cabo este ilícito, fue el territorio nacional, y por tanto se le debe sancionar de esta manera, mediante la reparación del daño. Perfecto, Carlos. Okay. Muchas gracias.
Nos quedan ya 10 minutos, vamos a las conclusiones. Creo que se quedan muchas preguntas en el tintero, pero desgraciadamente el tiempo pues es el gran tirano que nos come y que nos alcanza. Estimado Agustín, te encargaría si haces una reflexión final para cerrar el programa. Adelante. Sí, muchas gracias, Pepe. Efectivamente, el punto central, y yo agradezco a Interiuris, al doctor Gómez Cotero, al doctor Luis José Béjar, a todos los participantes, a Carlos Romero, a Cristian Scoponi, que nos hayan dado oportunidad de comentar estos temas, porque la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hoy más que nunca, como decía ese maestro español que comentaba Cristian, llegó para quedarse. Y es algo que rompió el esquema clásico de que las sociedades, que las personas jurídicas no podían delinquir, y hoy es algo que, independientemente de la posición que se tenga al respecto, a favor o en contra de la responsabilidad penal de las personas morales, lo importante es saber que están en las legislaciones, está en la legislación argentina, está en la legislación mexicana, está en la legislación española, y en todos los países de corte continental europeo están inmersos, y que tendremos que seguir explorando y desarrollando toda la casuística, no solamente desde el punto de vista de la dogmática, de la teoría del delito empresarial, como yo lo denomino, sino también en el universo operativo, en el universo funcional, en la tópica, en la casuística y preponderantemente en el desarrollo del proceso penal. Creo que hay mucho por hacer, y creo que en los próximos años vamos a tener una gran abundancia de tomas de posición respecto a esto, y evidentemente que los criterios, los fallos del Tribunal Constitucional Mexicano, de nuestra Suprema Corte y de los colegiados o tribunales de casación, vamos a tener una gran afluencia de criterios en los próximos años. Es cuanto. Muchísimas gracias, mi querido Agustín. Carlos Romero, tu reflexión final, por favor. Antes que nada, agradecerles de verdad la invitación y poder participar en este foro. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Luis José, doctor Celorio, doctor Scoponi. Para mí, creo que es un camino muy largo por recorrer. Es muy importante que esté esta figura ya en nuestra normatividad. Creo que faltan casos que lleguen a los tribunales para poder ir definiendo los criterios. Creo que la legislación actual se queda muy corta para poder hacer las imputaciones y poder obtener eficacia en sentencias ya para este tipo de delitos. Y ahorita, por ejemplo, conclusiones que yo llegaría es precisamente el poder tener sanciones o cuando menos en medidas cautelares, el poder establecerse que tenga que haber una garantía económica, que al día de hoy para personas morales no las hay. Y por el otro lado, pues crear una formación de una dogmática especializada de las personas morales. Agradezco mucho el que nos hayan invitado. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Carlos. Cristian, si eres tan amable con tu reflexión final. Bueno, Pepe, muchísimas gracias. Nuevamente agradecerte especialmente el placer y la posibilidad de conversar aquí con queridos amigos, a Luis José, también a doctor Agustín Celorio, Carlos Romero. La verdad que es un placer, a Inteliuris, por supuesto, por la confianza. Yo creo que la conclusión, a ver, sería difícil concluir sobre temas técnicos específicos. Sí creo que hay una conclusión transversal, que es que esto es un fenómeno que llegó para quedarse, que la gran clave de esto está en la capacitación de los operadores. No hay sistema jurídico, por más perfecta que sea una norma, que pueda ser eficaz, que pueda funcionar bien sin la capacitación adecuada de todos los operadores del sistema. Yo creo que la conclusión que nos deja es eso. Hay mucho por desarrollar, pero todo va en lógica de la capacitación
de los operadores. Por eso, bienvenido, y ojalá se multipliquen a futuro todo este tipo de actividades que celebro, y desde ya quedo a disposición de ustedes, de los queridos amigos del auditorio, para colaborar a futuro en lo que consideren que este servidor puede aportar. Así que muchísimas gracias y bueno, buen fin de semana para todos también. Muchísimas gracias, Cristian. De verdad ha sido un gusto contar con ustedes, mi estimado Carlos, mi estimado Agustín, estimado Cristian, muy honrados con su presencia, y creo que el objetivo del programa era despertar inquietudes. Como bien se ha señalado en las conclusiones de ustedes, pues hay mucho todavía que hacer sobre el tema, hay mucho que estudiarlo y hay mucho que capacitarse en el mismo. Creo que es un tema, a pesar de que tiene de 2016, es un tema novedoso sobre el que hay mucho que abordar. Pues simplemente reiterarles mi agradecimiento a ustedes y al público que nos acompañó esta mañana. Muchas gracias y adelante, Luis, para cerrar el programa. Bueno, nuevamente, pues reiteramos a todos, por supuesto, Agustín, Carlos, Cristian, nuestro agradecimiento también a título personal, a nombre de IntelliJuris, por supuesto, especialmente agradecidos con todos aquellos que nos han honrado con su compañía, con su presencia en estos webinars. Por supuesto, los invitamos también a seguir en redes sociales, a seguir los canales de IntelliJuris, tienen eventos de primera, y pues por supuesto seguir estos diálogos fiscales. Sin más, pues muchísimas gracias a todos. Los invitamos a acompañarnos a nuestra cita del próximo 20 de septiembre en el horario de costumbre, viernes 20 de septiembre, 8 de la mañana, donde vamos a tocar un tema que sin duda pudiera no ser particularmente novedoso, pero siempre es importante ver lo que estamos avanzando con esos temas en cuanto a la argumentación jurídica, y específicamente la utilización de la argumentación en nuestra materia fiscal y administrativa. Muchísimas gracias a todos, excelente fin de semana y hasta pronto. Saludos.